¿a quién le vas? O sea, te quedas con Cruz Azul, te quedas con Chivas. Es bien complicado decirte esos dos porque, pues, de Cruz Azul fui casi toda la vida. O sea, ahí inicié. Ahí me dieron la oportunidad de debutar. Mi papá le iba de chico ahí. Entonces, ¿a quién le vas a Cruz Azul? Pero ahí te va. Vamos a ponerlo más fácil. Si estuviera la final Chivas Cruz Azul y te tuvieses que poner una camisa para ir al estadio, ¿qué camisa te pondrías? Somos sinergéticos, con fuerza, somos sinergéticos. Bienvenidos de nuevo a Sinergéticos Podcast. Amigo, qué gusto tenerte por acá. Tenemos relativamente poco de conocernos, pero tienes varios amigos en común que hablan muy bien de ti, de la calidad de persona que eres. Entonces, eso fue una de las cosas que dije, yo lo quiero conocer, ¿no? Que me platique más de viva voz todas estas experiencias que creo que me van a servir mucho a mí y a la audiencia. Bienvenido, Yair. No, muchas gracias. Gracias ahí por el espacio, por la invitación. Y sí, como bien lo mencionas, tenemos ahí varios amigos en común, varias gente que también me había comentado de ti. Digo, por redes sociales hoy en día te puedes dar cuenta de muchas cosas, de todo el movimiento que vienes haciendo y bueno, es un placer poder compartir aquí contigo, poder compartir con toda tu gente y bueno, hablar de lo que sea, hermano. De todo. Oye, pues comencemos por el principio. ¿De dónde eres originario, Yair? Pues yo siempre he dicho, yo soy de todos lados, ¿no? Sí. Yo nací en Morelos, Sí. en Cuautla, Morelos. Creo que tenía pensado nacer en México, pero ya no alcancé a llegar. Justo mis papás cuando iban camino para Ciudad de México, mi mamá se le rompe la fuente, entonces se tienen que regresar a la ciudad de Morelos. Sí. y nazco ahí en Cuautla. Realmente me crié en Irapuato, Guanajuato. Después duramos como 6 meses, yo creo que viviendo ahí en Cuautla. Y mi papá, por cuestión de trabajo, opta por irse a la ciudad de Irapuato, que había ahí una oportunidad. Y ahí es donde realmente yo me empiezo a criar, ¿no? En la ciudad de Irapuato hasta los 15, 16 años. Iba a cumplir 16 años cuando es que salgo yo de Irapuato. A los 16 años. Sí, me fui de mi casa para emprender el tema del fútbol. Oye, y platícame un poquito de la primera vez que tú te acuerdas, que tengas noción de decir, ¿sabes qué? Quiero ser futbolista, o sea, pero quiero ser futbolista. Yo a lo mejor cuando jugué fútbol de niño también dije, voy a ser futbolista, ¿no? Pero pues nada más lo decía, lo pensaba, ¿no? Pero el momento en el que tú crees que fue cuando te lo creíste y dijiste, ¿sabes qué? Es que yo quiero ser futbolista profesional. ¿Cuándo fue? Yo creo que en primaria yo me encantaba el fútbol. Me acuerdo que en el recreo ahí siempre nos poníamos a jugar, ya sabes, con el típico frutzi que llenabas y que le aventabas ahí papel para que estuviera mucho más duro y que pudieras jugar con tus amigos, porque a veces no te prestaban pelota. Entonces agarramos el que traía un frutzi y con el frutzi empezábamos a jugar. Y hacían torneitos después en la escuela. Y me acuerdo que siempre era el grupo tercero A contra el tercero B y así, ¿no? Entonces yo desde ahí yo ya veía partidos de fútbol en la televisión. Mi papá le encantaba ver también fútbol. Él iba al Cruz Azul y hizo pues que toda la familia como que nos inclináramos obviamente hacia el Cruz Azul. Y después estaba el equipo en ese entonces de Irapuato. Okay. Entonces el Irapuato estaba creo que en primera A. Pero yo recuerdo que veía ahí algunos jugadores y todo eso, y que veía de pronto que salían en sus coches y todo eso, y me empezaba a llamar la atención por el fútbol y la pasión que yo veía que se desenvolvía ahí alrededor del estadio y alrededor de mis amigos también, que cuando estábamos en la calle nos poníamos a jugar, sacábamos Sí. yo sacaba las sillas de mi mamá para podernos jugar una cascarita ahí en la calle, y siempre tuve esa pasión por lo que era el fútbol, y siempre me gustó demasiado. Y recuerdo en primaria, ¿por qué te voy a decir en primaria? Porque cuando eran los honores a la bandera, me acuerdo que sacaban pues a todos los salones, ya sabes, Sí. formaban a todos los niños y todo, y yo iba en un salón de la planta alta. Entonces yo me acuerdo que estaba en la planta alta, y cuando veía que los chavos de sexto, que eran los más grandes, les tocaba hacer como los honores a la bandera, y que tocaba que subieran la bandera en el asta. Sí. Y se entonaba el himno nacional. Yo me ponía como jugador profesional, me acuerdo que en lugar de saludar así, yo me ponía la mano así en el pecho y veía hacia la bandera, y me ilusionaba como cuando veía a los jugadores de la selección nacional
en un partido entonando el himno nacional, pero ya ves que muchos se llevaban sí, es la mano en el corazón, en el corazón y todo eso. Entonces yo estaba así y me acuerdo que veía hacia un lado y como mis amigos más grandecillos se empezaban a burlar de mí porque yo me sentía bien patriota y hacía todas las cosas así, ¿no? En ese momento yo soñaba, o sea, yo recuerdo que veía los mundiales y te digo, desde niño yo decía, yo quiero ser futbolista. Obviamente vas creciendo y vas pasando etapas, llegas a secundaria, estás en la selección de tu escuela, juegas alguna copa, que me tocó jugar Copa Coca-Cola, en el barrio pues la gente te empieza a ver como que tienes talento y te empiezan a invitar a jugar con gente más grande. Entonces fue así donde me nace esa pasión y donde dije, yo quiero ser futbolista. Desde que en la primaria, con la mano en el corazón, con el himno, ahí lo empezaste a visualizar. La verdad es que sí. Oye, en México hay mucha pasión por el fútbol, ¿sí? Me siguen muchas personas de México, escuchan este podcast. Si a ti te preguntaran como la receta, la fórmula, que hay muchas variables, por supuesto, pero ¿cuál sería la receta para ser, no futbolista? Porque todo el mundo puede ser futbolista y creo que debe haber diferentes divisiones, pero ser futbolista de primera A, que te paguen bien, que debutes en primera división, ¿cuál sería? ¿Qué contestas cuando te dicen, quiero ser futbolista, quiero llegar a jugar en primera división? ¿Qué le contestas? Disciplina y perseverancia, paciencia. Para yo llegar a primera división no fue fácil, no fue nada fácil. Yo sí pasé. Mi historia viene de batallarle, de darle día a día, de que me negaran muchas veces, de que me rechazaran de algunos equipos, y al final del día mi sueño seguía intacto. De pronto dudas, obviamente, porque te dicen no eres capaz, y eso es tú a una edad de 14 años, de 16 años, que te digan que no eres capaz, es complicado, ¿no? Pero mi sueño seguía intacto. Entonces yo perseveré en esa cuestión, me discipliné, porque había gente que tenía mucho más talento que yo. O sea, yo lo veía, no tanto porque me lo dijeran, porque muchos entrenadores me dijeron, no, es que él es mejor que tú, él va a selecciones menores, tú no, él ya tiene una formación, tú no tienes formación. O sea, te llevan kilómetros adelante. Y yo la verdad que lo veía, difícilmente lo entendía, porque yo decía, no, es que yo también puedo y yo puedo ser mejor y denme un poquito más de tiempo para poder entrenar, pero quizá en esos momentos ellos no lo veían así. Cuando dices, ellos ya tienen una formación que tú no tienes en términos de fútbol. En términos de fútbol, de que ellos ya tenían desde los quizá 11 años en una escuelita, 10 años en una escuelita, y de ahí pasaron a fuerzas básicas y fueron creciendo quizá los conceptos del fútbol, los conceptos técnicos o por decirte, conceptos básicos del fútbol, ellos los fueron adquiriendo durante la escuelita, cosa que yo no tuve. Yo salí del barrio. Entonces, eso es lo que ellos me decían, ¿no? O sea, que ya sabían, te digo, aspectos técnicos que los trabajan desde una escuelita que yo jamás los trabajé. Entonces me decían, te llevan ventaja lejos. Y eso muchas veces, te digo, a mí me ponía a dudar, pero yo decía no. Y yo veía y observaba qué hacían los demás o qué hacían los jugadores que de pronto eran más destacados y que eran titulares, para saber qué es lo que yo tenía que hacer. Pero muchas veces a mí se me fueron cerrando las puertas. O sea, Chivas me cerró las puertas cuando me vine a... No que me haya cerrado las puertas, sino que simplemente me habían rechazado en ese momento, sí. ¿No? O sea, me decían que no tenía quizá la habilidad para estar en ese momento. En Cruz Azul me pasó lo mismo. Después de pasar ciertas etapas de pruebas con 300 chavillos que estábamos todos por un sueño, y de esos 300 quedamos 18, y de esos 18 solamente 2 fuimos a probarnos con el equipo, y ya estando en el equipo nos dijeron, no eres mejor que el que está, para un lado. Entonces eran golpes difíciles, pero al final del día mi sueño seguía intacto, ¿no? Yo decía, yo voy a llegar y lo voy a hacer, sin tener una sola palanca, porque muchas veces, no, es que el futbolista es de palancas, y en ocasiones puede ser que sí, ¿no? ¿Tú no vienes de familia futbolista? No, Nadie. La verdad es que nadie. ¿Tus papás te apoyaban en el sueño de querer ser futbolista? Sí, mi papá era una persona muy disciplinada también, o sea, y que también nos ponía la mano dura con nosotros en cuestión del estudio, ¿no? Él siempre quería, si quieres hacer esto,
entrégame buenas calificaciones y buenos resultados. Entonces, en esa cuestión, mientras yo fuera bien en la escuela, tenía el apoyo de mi padre para poder jugar, ¿no? Entonces siempre hubo un apoyo moral también de parte de él. Él sabía que mi sueño era ser futbolista profesional, pero él sí quería que yo le entregara una carrera. Entonces, después, durante ese proceso, mi papá sufrió una trombosis cerebral. Estuvo a punto, pues, nos decían los doctores que estaba, pues, medio mal. Estuvo 3 meses en cama. Entonces, después de que, gracias a Dios, mi papá supera todo esto, él se hace muy amigo. Entonces, él se da cuenta que quizá nosotros, cuando pasaron varias cosas como estas, pues, tenemos una madurez. Sí. También vamos creciendo porque también tuvimos que trabajar. Venimos de una familia, por llamártelo así, humilde. Que te digo, gracias a Dios y gracias a mi padre nunca nos faltó qué comer, pero quizá no teníamos o un lujo que puede tener quizá otro tipo de familia, ¿no? O sea, nosotros si queríamos conseguir algo, teníamos que trabajar. Entonces, después de que le pasa esto a mi padre, él como que tiene más apertura hacia mí. Yo estaba estudiando la prepa, cuando le digo, papá, me quiero ir, o sea, quiero perseguir este sueño, y pues la verdad que con una mano atrás y otra adelante me fui para la Ciudad de México, y es donde empieza esa travesía. Oye, platícame del tema de hábitos de mentalidad, de quién lo traes, quién te lo enseñó. Yo me identifico mucho contigo porque a mí muchas veces en la vida me dijeron, tú no puedes, y pues yo voy de aferrado, ¿no? Para ti no hubo plan B. ¿Quién te enseñó a tener esa mentalidad? ¿O a qué se lo atribuyes? El decir, pues me cerraron las puertas, me dicen que me platicabas una anécdota en Tequila, ¿no? Que te decían tus excompañeros, es que eres malo, dice, o sea, ¿y cómo es que ahora estás en tal puesto y cómo llegaste, ¿no? ¿Cómo trabajabas ese Coco Wash, Jair? Es decir, yo puedo. La verdad que siempre me aferré a mis sueños. Yo siempre sabía que el fútbol te podía dar una mejora económica para poder vivir bien, que eso es lo que yo buscaba. O sea, sí tenía el sueño de ser futbolista, pero había algo detrás de eso. Había el querer poder ayudar a mis padres, el querer poder tener una vida quizá un poco diferente en cuestión de económicamente, el poder ir a un lado. A ver, yo de pronto veía que amigos o primos iban, por ejemplo, a Estados Unidos, iban a la nieve, y que nosotros no podíamos hacer eso. O sea, que de pronto a lo mejor tenían un regalo más costoso, y a uno a lo mejor de pronto no tan así. Entonces yo me aferraba a mis sueños porque sabía que si yo lograba ser futbolista, lo que yo veía en ese momento de niño es que un futbolista pues vivía bien, traía un buen coche. A mí desde niño me gustaron los coches, también era algo que me motivaba. O sea, cuando eres niño te motiva quizá algo, ¿no? El que te pidan una foto, el que te pidan un autógrafo, el ver cómo salen los jugadores del estadio. Entonces yo me aferré a mis sueños. No me afectaba porque mi padre también tuvo mucho que ver en esa cuestión. Yo veía a un padre esforzado. Mi papá no tuvo estudios, y aún así sacó adelante a 5 hermanos, o sea, 5 hijos. Y la verdad es que nunca vi a mi padre quejarse, nunca vi, a pesar de las circunstancias, mi papá vendía quesos, tenía sus rutitas y se iba a las rancherías y todo, y nos llevaba a nosotros a trabajar con él. Él se metía atrás en una estaquita que tenía y nos pasaba los quesos y nosotros íbamos. Entonces, nunca vi quejarse a mi padre, siempre fue alguien que nos enseñó a trabajar, siempre fue alguien que era muy agradecido. Mi papá siempre también nos inculcó mucho el siempre ser agradecido con Dios, un fiel creyente de Dios, y siempre tener fe en todas las cosas. Entonces, quizá, no sé por qué forjé yo también ese tipo de personalidad, el esforzarte, el que... Creo que lo viste en tu papá. Yo creo que lo vi en él, el cómo se esforzaba, el cómo salía desde temprano en la casa y a veces llegaba en la noche, y te dabas cuenta cuando te ibas a trabajar con él las friegas que se llevaba. Entonces, ¿tus hermanos son hombres, mujeres? Somos, la mujer es la mayor, sí, y somos 4 hombres.
Ellos son... ¿Y solo tú quisiste ser futbolista? Sí, hubo el menor también como que lo quiso intentar, pero quizá no. Yo siempre hablaba con él, él siempre fue más huevón. Sí. Entonces porque no jugaba mal, la verdad que era buen jugador, pero sí creo que le pesó más la huevonada y de pronto también tuvo ahí un pequeño ahí como lesión en la espalda y él quizá ya se fue más por el tema del estudio, pero yo sí me lo metí en la cabeza demasiado duro, o sea, yo me la creí, yo desde un inicio me la creí de que lo podía lograr y que lo iba a hacer, y te digo que peleé hasta el final, o sea, yo la verdad luché hasta el final, porque como te lo dije, fue un rechazo primero de Chivas, y luego tuve que regresar a Irapuato, pero ya cuando me fui a la Ciudad de México, dije, de aquí no, regreso a mi casa sin poder lograr algo y poderle demostrar. Te vas a los 16 años. A los 16 años. ¿Cuántos años pasaron para que debutaras en primera? 8. 8 años. ¿Cómo resumes esos 8 años de picar piedra? No, fueron momentos complicados. Yo trabajé, yo al principio vivía en un cuarto de azotea. Un chavo me da trabajo, que lo conozco, me da trabajo limpiando alfombras en México. Entrábamos a los restaurantes a las 12 de la noche, en Prolongación División del Norte, te me acuerdo perfecto, sí. Y en varios, en Tox, en Vips, en algunos restaurantes, taquerías. Entonces entrábamos, limpiábamos todas las sillas, que eran de tela, las alfombras. Entonces eran friegas que teníamos que quitarles obviamente el aceite. Ya ves que la gente pues muchas veces sí. derrama ahí. Bueno, entrábamos con el cepillito y con algunas máquinas Karcher a las 12 de la noche y salíamos a las 6:30 de la mañana, porque a las 7 tenía que estar seco para que ya la gente pudiera entrar. Entonces mi amigo me pagaba $200 por noche. Okay. Entonces él llegaba y ya me dejaba en el metro Tasqueña y yo ya de ahí agarraba pues hasta Pantitlán. Me acuerdo cuando porque el primer equipo en el que estoy primero es Cruz Azul, pero te digo, nunca me pagaban porque no había firmado un contrato, estaba a pruebas, y pues mientras seguía trabajando ahí. Y ya después es Atlante, es el que sí me abre las puertas, es el que es con el que tengo mi... Pero te ibas sin dormir. Sin dormir, sí, claro. O sea, yo me iba sin dormir, me dejaba ahí, y de pronto, cuando estaba en Cruz Azul, agarraba el tren ligero hasta La Noria, y de ahí caminaba, te quedaban eran como 3 kilómetros, para llegar ahí a precisamente a las instalaciones de La Noria. Y caminábamos como 3 kilómetros y ya llegaba y entrenaba. Ya después de ahí me iba y me dormía todo el rato así. Y ya me despertaba y con los $200 que me habían dado, pues me costaba $40 la cocina económica. Entonces yo me iba y comía ahí. O sea, trataba de comer bien. Y en la noche, pues ya me compraba literal una Maruchan o algún cerealito, algunas galletas, porque pues era lo que me llenaba quizá en ese momento la panza. Ya después seguí trabajando y es cuando me voy a Atlante, que Atlante tampoco nunca me pagó un solo peso, entonces yo tenía que seguir con esa vida, o sea, para poder En ese entonces, ¿Atlante dónde jugaba? Atlante jugaba en la Ciudad de México. ¿Ciudad de México? Sí, okay. Ellos jugaban en la Ciudad de México, pero el equipo entrenaba le llaman basurero, era un basurero, Constitución de 1900 no sé qué, y en otros parquecitos que había por ahí, donde encontraban ellos para sus fuerzas básicas, que en ese entonces se llamaban reservas. Ahí tenía que ir yo, a veces nos tocaba en la Ciudad de Neza. Entonces era lo mismo, mi amigo me dejaba en Tasqueña y de ahí yo agarraba hasta Metro Pantitlán y de Pantitlán un camión a Ciudad Neza, igual desvelado. Entonces de pronto me decían, recuerdo que me decía un entrenador, oye, ¿te fuiste de fiesta o qué? Le dije, ojalá hubiera sido fiesta, caray. Y entonces él empezó a saber que yo empecé a trabajar para poder tener alimento, porque te digo, no me daban ni alimento, no me daban, hasta un tiempo después me dieron una casa que era una casa abandonada que estaba ahí por Metro Moctezuma, en una colonia media fea, y sí, la casa era literal abandonada, o sea, había ratas adentro de la casa, literal, si no tenías cobijas, los colchones sí es el literal que se les salían los resortes. Entonces yo de pronto veía que iban chavos a probarse y no aguantaban ni 3 días en esa casa. Yo viví ahí como un año y medio, porque ya después de ese proceso en Atlante llegó a Cruz Azul. O sea, ya después de que me haya rechazado Cruz Azul, primero tengo que pasar entonces por Atlante,
ahí empiezo, la verdad, a agarrar un mejor nivel de fútbol, empiezo a entender cosas y llego a Cruz Azul. A Pero segunda división. en Atlante ya juegas. Hubo un periodo que ya jugabas, que dormías, pues. Sí, ya había, o sea, yo haz de cuenta, una vez lo conté creo con Fernando Castillejos, Sí. yo más o menos administraba, ¿no? Administraba cuánto me costaba la semana para poder comer bien, o te digo comer bien porque pues iba al final una fondita y ahí tú sabes que Sí. te daban, eran como 3 platos, que te daban tu sopita, el agua que quisieras, las tortillas que quisieras y tu guisado. Entonces, esa era mi forma de comer bien. O sea, quizá era como para llenar el estómago y de ahí hasta la noche, pues ya, te digo, me hacía un cereal o cositas así. Pero en Atlante es cuando ahí sí me dieron un año. Estuve viendo, te digo, como en una casa club, que sí estaba, pero pa'l carajo, la verdad. Y ya... después, te digo, ya es cuando llego a Cruz Azul después de esos 2 años. Y en Cruz Azul la verdad que ya me atendieron mucho mejor. Ya tuve mi primer sueldo como de 4,800 pesos, me acuerdo. Y ya me daban un lugar como para poder vivir. Entonces, 4,800 pesos cada cuándo? mes. Al mes. Estaba en segunda división. Ahí. Sí, o sea, es muy poca lana. No, era muy poca lana, la verdad. O sea, y pues jugadores de pronto de primera división a veces nos daban zapatos porque también había momentos donde yo no tenía como para comprarme unos zapatos de fútbol. O sea, yo me compraba, cuando llegué a comprarme, te digo que estaba en Atlante, me iba a los Martí y no sé si te acuerdas que esos Martí tenían unas canastas por la parte de Sí. afuera. Entonces hay veces que no tenían tu número, pero pues a mí me daba igual si estaba un número más arriba o de pronto te quedaban un poco más apretados, pues decían, ni más, pero me costaban 250, 300 pesos, que eran, me acuerdo todavía, unos Umbro de plástico. Sí. Y eran los zapatos que yo compraba, o a veces me iba a un mercado en la ciudad de Nese y había tenis que estaban un poco rotos porque decían, no, todavía aguantan, te costaban 100 pesos. Era padre porque pues en ese momento decía, bueno, pues ya con este dinerito me estoy comprando esto. Y eran pues como mis primeros suelditos, ¿no? Pero, ¿cuánto tiempo pasó de que estuviste en segunda con ese sueldo de 4,000 y tantos pesos? Ya un poco más tranquilo, no alcanzaba para mucho, pero a debutar en primera división. pasaron, pues haz de cuenta que yo lo tuve a los 18 años. 18 años fue mi primer sueldo. Pasaron, sí, como 5 o 6 años para poder empezar a tener un mejor O sea, que estuviste sueldo. en segunda picando y picando. Sí, yo llegué a segunda división igual. O sea, Robert Dante Siboldi era el entrenador. Entonces, cuando yo llego a prueba, yo estaba, te digo, en Atlante, pero en Atlante ya ni siquiera me pagaban. La verdad que no la estaba pasando nada bien. A pesar de que sí jugaba, hubo un momento que me quitaron el registro. Y ya dijeron, ¿Qué no, es pues el registro? El registro era como para poder yo estar jugando en segunda división o en Sí. reservas. La verdad es que me lo quitan y me dicen, sí, vas a estar aquí en Atlante, pero nada más vas a estar entrenando casi que de a gratis. Y yo dije, no puede ser. Entonces, un entrenador que yo tenía que se llama Ricardo Carvajal fue compañero de Siboldi en un equipo. No recuerdo si en Tigres. Y él le dice, oye, hay un chavo que para mí vale la pena. Sí. Me gustaría que lo vieras. ¿De qué juega? Defensa central. No, es que yo no necesito defensas centrales. Dice, yo necesito un volante por derecha. Y le dice, no, pero velo, la verdad que el chavo te va a convencer, que es muy bueno. Me dijo, es que yo no necesito centrales. O sea, tengo 2 jugadores de defensas centrales que van a la selección. O sea, tengo los otros que podrían ir, si jugaran, podrían ir a la selección. Dice, pero bueno, a ver, tráemelo, que entrene acá 2 semanas. Mientras le conseguimos un equipo. Dice, pues Sí. yo tengo amigos que son de segunda división. Está bueno. Entonces él me es franco y me dice, oye, vas a ir para allá. Dice, pero pues la verdad es que no te van a asegurar nada. Tú entrena bien, disfruta y trata de prepararte bien para ver si agarras un equipo de segunda. Pues está bien, no, muchas gracias. Llego, me presento con Siboldi a Cruz Azul. Después de 2 años que ya me habían rechazado ahí, Sí. yo me presento con él.
Y Él no estaba cuando te habían rechazado la primera vez. No, él no estaba. Ok. Estaba Nacho Flores, que en paz descanse, que él me tenía en un muy buen concepto y él es el que me abre las puertas. Pero después a él lo mandan a primera A y llega otro entrenador. Y pum. Y el otro entrenador, que también me acuerdo que se llama Villa, que si me escucha, pues le mando un saludo. Al final después nos hicimos amigos. Él me dice, no, tú no tienes las capacidades para estar aquí. Y me mandan con uno que era como el director de Fuerzas Básicas. Y él también me dice, no, tú no eres mejor que Alejandro Castro, tú no eres mejor que Manuel Mariaca, pues te me vas. Entonces yo dije, eso fue cuando había hecho mis pruebas, antes de llegar a Atlante. Te digo, me rechazan ahí y es cuando yo me voy a Atlante a tocar las puertas. Porque yo no quería regresar a Irapuato diciéndole a mis padres, no lo logré. Entonces, ya después de todo este proceso, me presento con Siboldi. Sí. Y me dice, mira, Yair, creo que ya te comentó Ricardo, la verdad que yo estoy buscando un volante por derecha. Le dije, pues yo le juego de volante por derecha. Eran tantas mis ganas que yo decía, pues yo juego por volante por derecha. No era mi posición y él se reía. Entonces me dice, tú entrena, aprende lo más que puedas y yo te voy a ayudar a buscar un equipo de segunda división. Perfecto, entonces empezaron esas semanas, ya sabes, yo me aventaba de cabeza, empecé con que no me querían pasar el balón en ese momento porque a veces son así, son cabrones, o sea, los jugadores a veces como que tienen un celo y como no te que querían pasar el balón, sí, ¿neta? no, de verdad, o sea, había momentos donde yo sentía ese rechazo, como decía, no hombre, ¿qué le vamos a pasar? Porque al final hay mucha competencia y obviamente nadie se quiere ir del equipo y tú para poder estar dentro de un equipo tienes que demostrar que puedes ser mejor que el que está. Si no, pues mejor te hacen a un lado y siguen con la gente que lleva ese proceso. Entonces, ¿cómo juegas si no te pasan el balón? No, hubo una vez que casi me agarro a golpes con uno, o sea, por lo mismo de que me llegaban en mala leche. Antes era muy cañón el fútbol, ahorita creo que ha sido muy cambiante y de pronto es ya un poquito más solidario, creo yo. Sí. Creo que ya hay un poquito más de valores. De empatía. De empatía, exactamente. Pero en ese momento era jodido, ¿no? El tema es que me termino ganando a mis compañeros por la forma en que entrenaba. A veces me decían, que se quiere corriendo hasta adelante, siempre quiere estar hasta adelante y todo eso. Pero yo sabía que era la única oportunidad que yo tenía para poder demostrar. Con el ejemplo. Pasaron 2 semanas y yo me acuerdo, yo me rajaba todos los entrenamientos. Tuvimos un partido amistoso y en ese partido amistoso el profe me mete 15 minutos. Pero esos 15 minutos bastaron, yo creo, para que él tomara una decisión. Porque al otro día es cuando habían pasado las 2 semanas y me dice, Jair, ven, que quiero hablar contigo. Y entonces yo ya estaba así con el nudo en la garganta que dije, otra vez, me van a echar para atrás. Y yo le dije, mira, Robert, no, antes de que me digas algo, yo te quiero agradecer. Le dije, porque pues estas 2 semanas me sirvieron muchísimo. Aprendí muchas cosas, muchos aspectos defensivos que quizás no había visto en Atlante. Te quiero agradecer esto y muchas gracias. No pasa nada lo que me digas. Ya me dice, para. Y yo le digo, ¿qué? Y él me dice, no. Dice, la verdad es que, dice, me recordaste mucho a un amigo, a un jugador que estaba conmigo en la selección de Uruguay. Y si tenía tiempo de no ver a alguien que se entregara de esa forma, de alguien que entrenara con esos huevos, me dijo. Y la verdad es que no tenía considerado, pero te ganaste quedarte aquí en Cruz Azul. Y yo así como que quería llorar y con los... Me dice, no te prometo que vas a jugar, pero ese lugar tú te lo vas a ganar. Entonces a partir de ahora te quedas en Cruz Azul. Y yo así de, como vuelto loco, ¿no? Entonces ya me dice, ve, te van a hacer tu contrato para que firmes todo. Y es cuando llego y firmo mi primer salario. Y así fue mi carrera, o sea, exactamente, no ¿Te jugaba. sentiste más tranquilo? Más tranquilo, pero con más deseo. Dije, ya estoy aquí. Ahora viene lo bueno. La competencia. Viene la competencia, entonces... Porque debe haber una estadística fuerte de muchos jugadores que en segunda nunca suben a primera, ¿verdad? Sí. Debe ser el común denominador. Pasa, normalmente... O es como, nada más es cuestión de tiempo. Si ya estoy en segunda, eventualmente voy a llegar a primera. Es complicado. Sí, a primera A puedes dar el salto, porque normalmente era como una etapa generacional, le llamo yo, donde muchos jugadores que estuvieron a lo mejor en fuerzas básicas, en reservas, en tercera, en segunda, iban subiendo
conforme al nivel que iban demostrando. De pronto iban llegando otros jóvenes que eran quizá un poco mejores. Entonces, los que se iban quedando dentro del equipo de tercera o de segunda división, que a lo mejor no estaban dando el ancho, pues ya se iban rezagando y los terminaban sacando del equipo. Y venía gente pues de todas partes de México, ¿no? Que tenía quizá ese nivel y de pronto competían, pues bueno, los registraban. Entonces, así fue mi carrera. O sea, yo llegaba y a donde llegaba yo era banca. Y la única forma que tenía de jugar es cuando los seleccionados iban literal a la selección nacional y de pronto pues ahí me aparecía a mí una oportunidad para jugar y le demostraba al entrenador que yo podía ser capaz de eso. O sea, para ti que los convocaran a la selección. No, para mí era... Yo los felicitaba y decía gracias porque era mi única oportunidad de jugar. Entonces, mi vida se ha resumido en eso, en base a no dejar de luchar, a perseverar, a ser paciente, pero a disciplinarte. Yo la verdad que me quedaba entrenando de más. Me acuerdo que me decían, ya párale, ya, no sé qué. Y yo seguía y determinado. Exactamente. Entonces, eso... Hay un momento, Yair, que yo veo en la televisión. No tengo amigos futbolistas y no sabía toda la parte que hay detrás. Me imagino que debe ser complicado. De pronto me quedo con el concepto de que si tienes... que es una mafia y que es de relaciones, ¿no? Pero de pronto, hace algunos años me platicaron la historia de Salcido, que tú lo debes de conocer muy bien, que tiene una historia también así... Increíble, sí. Pero veo que cuando debutan en primera división, el comentarista de la televisión, y pues bueno, va a debutar el canterano, depende del comentarista lo que diga, ¿no? Sí. Y entran, ven al cielo, se persignan, se me pone la piel chinita y lloran. O sea, es mucha la emoción, así como... Están muy emocionados. Si nos remontamos a ese momento, el día que tú debutaste, ¿qué sentiste? La verdad que me emocioné demasiado. Era como estar en un sueño, el saber, porque yo un día antes sé que voy a debutar, porque yo debuto de inicio, o sea, como titular, no debuto de cambio. No de cambio, es más común de cambio, ¿verdad? Sí, normalmente es de cambio, cuando alguien va a debutar. Entonces el profe Mesa, que fue el que me dio la oportunidad de Ojitos Mesa, una noche antes habló conmigo y me dijo, mañana vas de titular, tranquilo, como lo has venido haciendo, has trabajado muchísimo para este momento. ¿Cómo te lo comunica? ¿Por teléfono? No. Terminando el entrenamiento viene y habla conmigo y me dice que mañana iba de titular, que estuviera tranquilo, que el trabajo y todo lo que había hecho anteriormente había tenido su fruto para poder llegar a estar en ese momento. Entonces, que no me pusiera nervioso, que estuviera tranquilo, pero pues en ese momento el corazón se te acelera, ¿no? Obviamente hay lágrimas, porque no lo puedes creer. Dices, puta, después de tanto rechazo y de tanto esto, por fin estoy ahí. Y en un equipo como Cruz Azul, que estaba plagado de extranjeros. Me platicabas en Tequila eso, que era mucho más, te arropado, no era lo mismo que jugar. Sí, no, pero eran, la verdad que también era mucha competencia. O sea, yo tardo también en debutar en Cruz Azul porque pues estaba siempre extranjeros y te traían brasileños, chilenos, argentinos, de todo. Entonces a ti de pronto te hacían a un lado. Y en ese momento él confió en mí. Entonces, sí era una emoción que... Imagínate lo que se me venía atrás, la historia de la primaria, el barrio. Tú en la primaria con el corazón cantando el himno. Imagínate, o sea, yo lavando alfombras, vendiendo raspados. Yo vendía raspados afuera del estadio de Irapuato. Entonces, todo eso, cuando veía a los jugadores que eran, imagínate, ni de primera división, eran de primera A, y yo los veía, wow, ahora yo estar realmente en el máximo circuito y estar en primera A. Fue algo, la verdad, que increíble. La verdad fue un momento muy emotivo para mí. Yo creo que también para mi familia, porque vieron todo ese proceso. Y bueno, ya cuando llega el momento de la hora era el corazón a 1000%, pero enfocado en que ese partido, en que ese momento y esa oportunidad que se me estaba dando, dije, ni madres que me vuelven a sacar. Entonces, así fue como comenzó mi historia. ¿Cómo quedó el primer partido que jugaste en primera? 1-1 contra Pachuca. ¿De locales o de visitantes? De visitantes, fue en el estadio de Pachuca. ¿Y a partir de ahí seguiste el hilo? Sí, seguí, todavía me dio unos partidos el profe y luego me banqueó. Porque él era una persona muy... a veces no entendía sus formas, pero era una persona que pensaba mucho como para llevarte y controlarte en ciertas formas. De repente me acuerdo que pasó y había jugado 3 partidos bien y de repente vas para atrás. Y yo decía, ¿qué onda? ¿Por qué ahora me sacó?
Pero bueno, él era una persona muy experimentada y que sabía cómo manejar también el carácter de los demás, que hoy en día se lo agradezco, o sea, y en el partido uno de los partidos más complicados me vuelve a meter. Y me acuerdo que me dice, este partido tienes que marcar a este jugador que era Iván Alonso, un uruguayo, que iba de goleador en el torneo. Sí. Entonces, este es de tus pruebas más difíciles. Y ya, y ese partido le ganamos, me acuerdo, al Toluca, y Iván Alonso no nos hizo gol. Entonces, y ya de ahí empezó otra vez, y ya me empezó a dar la continuidad. Y bueno, yo con él, la verdad que tengo un agradecimiento, pero total. ¿Cuánto tiempo estuviste en Cruz Azul? Pues imagínate, desde que me formé, fueron 7, 8 años. 8 años en Cruz Azul. 8 años, de los 18 a los 26, casi 27, que es cuando me compré Chivas. ¿Cuál es el momento más memorable que tú recuerdes en Cruz Azul? De decir, me tocó vivir esto. Me tocó una enseñanza, bueno, fueron para mí 2. Obviamente el debut, eso es algo que nunca se me va a olvidar. El jugar una Copa Libertadores, el jugar en Brasil, contra Corinthians, antes de la llegada al estadio, todo lo que se vivía, ese trayecto al estadio lleno de gente alrededor, golpeando el autobús, pegándole literal al autobús. Sí, no, de que casi te lo querían voltear y me acuerdo que todos teníamos que ir casi que sentados, o sea, íbamos en medio del autobús porque sabíamos que nos podían romper las ventanas. Entonces íbamos todos así como en filita india, pero en el pasillo del autobús así, y nada más escuchamos pa. Es una afición muy pasional. Y encima, el primer partido me acuerdo que jugamos en el Estadio Azul. La afición de Cruz Azul le empezaba a aventarles cosas y el capitán del otro equipo decía, pero van a ir a Brasil y van a ver cómo les va, y no sé qué, y nosotros diciéndole, no, tranquilos, a la gente que ya nos siguiera aventando cosas. Pero bueno, sí, la verdad es que recuerdo muy bien ese... ¿Te ibas asustado o emocionado en el autobús? Emocionado y asustado porque no sabíamos a qué nos... O sea, literal se movía el camión. Sí, la verdad que sí. Sí, ibas en un mar de gente. Ibas con un mar de gente. Entonces son momentos que esos nunca se me van a olvidar. La formación antes de salir a la cancha y ver ese estadio, cómo se movía de lado a lado, cómo la gente cantaba, cómo bailaba, era increíble, la verdad. Y uno que jamás se me va a olvidar es una final que jugó con Cruz Azul contra América, que América nos gana en 2 minutos, nos empata el partido, nos vamos a penales y perdemos la final después de ir ganando 2-0, cabrón. O sea, son momentos que jamás se te olvidan porque fue como una novela ese partido. ¿Por qué crees que pasó? La Cruz Azulearon, dice La Cruz Azulearon, sí, era algo así que... Eran los memes que por más que nos explicamos entre jugadores qué pasó... La gente se estaba saliendo del estadio. Ya se había salido. Yo veía... Me recuerdo perfecto que veía al minuto 88 y seguíamos ganando 2-0. Y decía, no mames, voy a ser campeón con un equipo que no mames, llevaba no sé cuántos años sin campeonar. Voy a ser campeón con Cruz Azul. Y yo decía, y mira, las cosas cambian como le pasó hace poquito al Manchester City contra el Real Madrid, cómo les cambió en 2 minutos y fue lo que pasó. ¿Qué explicación se dan ustedes como jugadores cuando están en el vestidor? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué decían? Era un velorio. Al final ese vestidor era que nadie lo podía creer. Ya se sentían campeones. No sentirte campeones, sino que haz de cuenta que ni tiempo te dieron. Es como si te hubieran hecho un knockout en 2 golpes. O sea, dices, bueno, te meten el primer gol. Dices, bueno, todavía tenemos ventaja, ya faltaban menos. Y en el último minuto, o sea, ¿cómo te explicas? Obviamente viene el portero de ellos, Moisés, se avienta en palomita. O sea, ni siquiera nos remata arriba, remata entre 3 jugadores. Creo que ahí estaba Mariano Pavone, Luis Amanto, pero yo me acuerdo porque pues he visto 1000 veces la jugada. Sí. Y él se avienta y el balón va para afuera. Chuy Corona viene así ya como recostando hacia afuera para cubrir el balón. Y en eso Alejandro Castro quiere despejar el balón, obviamente, sí, como para reventarlo. Y como estaba lloviendo, la rebana. Y la rebana con la parte... O sea, si él lo hubiera intentado así, nunca le sale. La rebana y la mete en contra. Entonces fue como... ¿Qué onda? O sea, inexplicable. Porque de verdad te lo juro, si él hubiera querido hacer eso, o sea, no le sale. No le sale porque fue con parte izquierda y se fue para acá. O sea, una carambola. No. O sea, fue algo que no nos explicamos, la verdad. Hasta el día de hoy decimos... ¿Qué onda? Nosotros tuvimos todavía otra para hacer el tercer gol. Sí.
pega el Chaco, pega en el poste, viene Teófilo, un jugador colombiano, le pega en la espinillera, pega en el poste y se sale. O sea, ya, increíble. Oye, pero recuerdo que se fueron a tiempos extra. Nos vamos a tiempos extras. Y ahí la moral estaba ya... no, estaba abajo, o sea... Tú como jugador sabes, o sea, a mí me pasa mucho en la vida, a veces en los negocios, como cuando tú dices, esto ya valió madre. En los tiempos extras quizá estaba esa sensación porque América nos empezaba a llegar. Chuy Corona sacó 2 o 3 jugadas increíbles con los dedos, la verdad. Y de ahí nos vamos a penales. Y ellos obviamente tenían más decisión. En el fútbol también tiene mucho que ver la decisión, la mentalidad. Entonces ellos dijeron, ya estamos aquí, vamos a comerlos. Y la verdad es que uno intentaba que reaccionaran los demás, pero tú ibas como sobrellevando el partido y era como un knockout del cual no te recuperabas. Y que de pronto ya tenías que estar alerta. O sea, logramos llegar a los penales, porque sí, ellos nos pudieron haber ganado quizás hasta en el tiempo extra. La verdad. O sea, hoy en día que ya lo veo frío, tardamos obviamente en reaccionar a esos 2 golpes de qué está pasando. Y bueno, al final vimos en qué acabó, ¿no? América cobra mucho mejor los penales que nosotros y terminan siendo campeones. ¿Cuál sería tu aprendizaje de esa final? ¿Con qué te quedas? Sí, van a pasar... Es muy reciente, eres joven, sí, pero te la van a preguntar tus nietos o alguien... Vamos a tomarnos un café en 30, 40 años y te hiciera yo esta pregunta... ¿Qué aprendiste de esa final? ¿Qué reflexión te llevas? No, que ante un golpe o ante una caída tienes que reaccionar. Nosotros quizá tardamos mucho en reaccionar, en darte cuenta, y así es en la vida. O sea, te pega una vez, ok, te va a doler, pero párate. O sea, yo veo el fútbol también como la vida. Te vas a caer, te va a doler, pero no te puedes quedar más de 1 minuto, de 2 minutos quejándote de esas cosas. Tienes que reaccionar, tienes que pararte y seguir. Y yo creo que fue algo de lo que no pasó. Nos pegaron 2 veces y seguíamos en la nube. Entonces, estaban en shock y no... esa es la palabra, estaba el equipo en shock. La verdad. ¿Cómo se vivió el vestidor cuando terminan y ganan? Dices, todos... Imagínate. Funeral. No lo podías creer. O sea, ¿en qué momento? O sea, el partido estaba controlado. El equipo estaba jugando mucho mejor que América. Pero mucho mejor. Sí. Y luego todavía añádele que a ellos les expulsan a un jugador. Sí. O sea, la verdad, así como, ¿qué pasó? O sea, como si nos hubieran dormido casi que a todos. Y había gente líderes en el equipo. La verdad, había jugadores como un Gerardo Torrado, como un Choco Corona, como un Luis Amaranto Perea, que ese fue mi maestro. Yo le agradezco mucho, le aprendí muchas cosas. Él venía del Atlético de Madrid. Hoy en día creo que sigue siendo el jugador extranjero con más minutos en el Atlético de Madrid. O sea, era un jugador increíble, la verdad, para mí, capitán de la selección de Colombia. Y aún así, teniendo todas esas personalidades, no pudimos. Entonces, son cosas que tardas en explicar, pero las cosas pues sucedieron así y el América fue digno campeón. Pues es una etapa importante de mucha reflexión. Te compran en Chivas. Me compran en Chivas. ¿Te pusiste contento, triste? Porque digo, pues ya estabas en Cruz Azul. Lloraba. O sea, yo la verdad no sabía qué hacer. Yo estaba en Las Vegas. ¿Llorabas de gusto o de tristeza? No, de que no sabía qué hacer. Yo en Cruz Azul, imagínate tanto tiempo queriendo estar en el equipo que mi papá, sí, al que mi papá le iba. Imagínate cuando nosotros veíamos en la televisión chiquita, cuadradita, los partidos de Cruz Azul, y que mi papá, y nos sentábamos y todos, a que mi papá pasara de ver a lo mejor a ver a su hijo jugar, jugando ahí. Entonces de pronto para mí también era un sueño, y de pronto es todo el proceso que había vivido en Cruz Azul, la gente de las oficinas, mis compañeros, mi vestidor, o sea, mi lugar donde yo me cambiaba, y de pronto dejarlo y saber si te tenías que ir. Yo después de esa final, yo recibo también mi primer llamado a selección nacional. Yo jamás fui a selecciones menores, por lo que te cuento. O sea, había jugadores que tenían mucho más, en ese momento quizá más experiencia que yo, que tenían más talento, como le quieras llamar. Sí. Entonces yo recibo después de ahí mi llamado, y Cruz Azul me renueva 3 años. Y justo a los 6 meses me habla Jorge Vergara. Jorge Vergara, que en paz descanse, me marca. Yo estaba en Las Vegas con mi esposa,
de vacaciones. Y me habla para decirme que... Pensé que eso se hacía entre directivos. No, él me marcó personalmente. Se hace entre directivos. Sí. Y él me había dicho que ya había hablado con Billy Álvarez, que en ese momento era el presidente y el dueño. Entonces yo, me ofrece, me dice, hola Yair, ¿cómo estás? Habla Jorge Vergara, me encantaría saber si tenemos mucho interés en ti. Vemos que es un perfil que podría cumplir para nosotros. ¿Cómo ves? ¿Te gustaría venir? Y yo, muchas gracias Jorge, la verdad que no me esperaba esta llamada. Te agradezco mucho. Déjame ver. Le dije, ahorita estoy de vacaciones acá en Las Vegas, me entra esta llamada como agua fría. Le dije, no sé qué decirte. Te agradezco mucho el interés. No te digo que no, pero tengo que ver con Cruz Azul. Acabo de renovar 3 años. Me dice, no, yo ya hablé con Billy y me dice que tú tomas la decisión. Y yo, pues déjame checar. Sí. Y nos hablamos. Es que si es sí, te tendrías que venir ya porque el equipo ya está entrenando. Y yo le dije, acabo de llegar a Las Vegas. Ni voy a estar 3-4 días. Me acuerdo que iba con mi señora y le digo, pero yo lo checo. En eso marco, porque yo no tenía representante. Sí. O sea, no era como que mi representante me iba a avisar, no. Me empezaron a sonar teléfonos de muchísimos representantes porque sabían el interés que Chivas tenía. Entonces todos querían estar ahí como, yo te llevo. Le dije, a ver, ya me habló el patrón. Le dije, ¿cómo que tú me llevas? Ya me habló el patrón. Entonces, yo la verdad me tomo mis vacaciones y regreso y hablo con Billy. Y ahí me dice, mira, ¿te conviene? ¿Me conviene a mí? Yo le dije, Billy, yo me quiero quedar aquí. Le dije, yo nací aquí. Le dije, yo quisiera estar aquí por mucho tiempo. Le dije, no seas mala onda. Págame porque la verdad era una buena paga lo que me daba Chivas. O sea, yo ni... En Cruz Azul, ¿cuánto te pagaban en ese entonces? No, pues sí gané buena lana. En comparación de Chivas... Era casi el doble. Ah, ahí está. Sí, okay. La verdad era... Entonces, tú le dices, págame lo que me pagan. Sí, yo en Cruz Azul, la verdad que subí muy rápido en salarios. Y yo me arreglaba sobre los contratos. Entonces, de pronto había jugadores que ya tenían más tiempo en primera división y yo me enteraba, ¿no? Con el que me arreglaba y me decía, es que vas a ganar mucho más que ellos. ¿Cómo por qué? Y digo, pues porque yo digo que valgo esto. Y yo sufrí todo este tiempo, yo estuve todo este tiempo así, creo que merezco esto. Y así fue. Pero bueno, ya cuando llego a Chivas, me ofrecían casi el doble. Entonces yo decía, increíble. Entonces, yo no sabía qué hacer, le pedí opinión a Chuy Corona, a Torrado, al Chaco, que eran jugadores de más experiencia. Me dice, hermano, a veces el tren pasa con estas oportunidades, a veces una vez. A veces sí se vuelve a repetir, pero esta es una vez donde podrías aprovechar. Guadalajara, una buena ciudad. Chivas, un gran equipo. Y Omar Bravo, que había sido mi compañero en Cruz Azul, me marca y me dice, Yair, vente, nos vas a hacer un parote. Y la verdad, si llegas a hacer aquí una carrera buena, otra vez vas a ir a selección nacional. Y empezó así el tema, ¿no? Y yo no sabía qué hacer, la verdad. Entonces yo cuando hablo con Billy, le digo, no seas malo, mejórame el contrato. O sea, dame lo que me da Chivas y yo me quedo. Y ya me dice, no, Yair, es que a mí me va a ir bien y que mira, que te conviene y que todo esto. Y ya terminaron vendiéndome. Entonces, la verdad es que llego a Chivas y yo sabía que iba a un reto importantísimo. Chivas llevaba 2 torneos haciendo 12 puntos y sin calificar, casi siendo de los últimos. Éramos bien malos en ese entonces. Pues así estaba cuando yo me acuerdo yo llegué. Entonces, era un reto importante. Ahora, ¿quién era el director técnico cuando tú llegaste? El Güero Real. Sí. Sí, José Luis Real. Y estaba de directivo, estaba Denis Klos, un holandés. Y también andaba ahí Palencia. Entonces, ya llego y bueno, era un grupo también con jugadores de experiencia. Estaba Aldo de Nigris, Omar Bravo, Michel, el portero. Pero una juventud increíble, o sea, muchos chavitos. Entonces ahora ya no era yo estar cobijado por toda esta gente. Era yo empezar a cobijar de lo que yo había aprendido quizá de jugadores de experiencia a los chavos. Entonces fue un reto importante. Platícame la central del Cruz Azul contra la central de cuando llegaste a Chivas, para ponernos en contexto. No, pues imagina, o sea, la central de Cruz Azul era Luis Amaranto Pereira, que te digo, capitán de la selección de Colombia, Jair Pereira, el Cata Domínguez, que ha sido un institucional y tiene récord ya en Cruz Azul, y el Jerry Flores. Y adelantito de nosotros, Gerardo Torrado, Israel Castro, eran puros jugadores de selección. Para que sepas. ¿Y llegaste a Chivas, sí? Llegué a Chivas y tenía a Cristian Álvarez, que era un chavo que ahí iba creciendo. Estaba el Pato Araujo, que de repente lo metían ahí conmigo.
Omar Esparza. Y llegó conmigo esa vez de refuerzo Gerardo. ¿Cómo era su apellido? Se me fue. Bueno, pero él venía de Toluca. Entonces, pues así, ese No es lo mismo estar arropado, ¿no? Que todo. Sí, no, exactamente, ¿no? Y había otros chavillos como... ya después subió Edgardo Marín. Eran chavos que no tenían esa experiencia. Néstor Vidrio. Pero sí me tocó ir jugando en la central. Yo jugué yo creo que con 10 jugadores. O sea, yo todo mi proceso de Chivas vinieron. Yo veía pasar jugadores y jugadores. Gracias a Dios, las cosas empezaron a cambiar y me fue bien. Si no, Jorge era un tipo que si en 6 meses tú no rendías o un año máximo, chao, como que tuvieras contrato. Vámonos. Vamos. Él no tenía tanta paciencia para eso. 6 meses. Sí. Oye, ¿y cómo es jugar en Chivas, Jair? La verdad ¿Es diferente a Cruz Azul? Los dos para mí son equipos muy grandes en cuestión, pero obviamente la masa que tiene Chivas en cuestión de afición es mayor a la de Cruz Azul. No te digo en calidad, porque el Cruz Azul también siempre fue una afición muy fiel y que la verdad siempre me arropó de muy buena forma, pero la masa o lo que movía a Chivas, la verdad que sí era mayor a lo que vi en Cruz Azul. Era sentirme local a donde iba a jugar, el recibimiento de la gente en cada aeropuerto, en cada hotel al que llegabas, era increíble. O sea, era demasiada gente. Y aparte sí tiene ese plus de saber que estás jugando con puro jugador, o sea, éramos puros mexicanos. Entonces eso decía, pues ¿cómo se sentirá? Y una vez me dijo, no tienes idea si sales campeón con Chivas lo que representa. Dice, no tienes idea. Entonces yo siempre decía, quiero ser campeón con Chivas, y los resultados no nos acompañaban. Pues era un equipo que en ese momento estaba peleando el descenso. Entonces decías, ¿de dónde, caray? O sea, te topabas contra equipos como pues, América, Cruz Azul, que siempre estaban peleando, Tigres, Monterrey, que tenían una nómina increíble, alta. Entonces decías, o sea, de pronto decías, pues, ¿cómo le hacemos, caray? O sea, hasta que llegó un tipo, pues, que la neta cambió la mentalidad totalmente del jugador mexicano y creyó en cada uno de nosotros y formó un gran grupo, que fue Matías Almeida. Digo, sin menospreciar el trabajo que tenían los demás, porque obviamente cada entrenador quiere ganar. O sea, podría ser un mentiroso que te diga, no, él no quería ganar. No, todos tenían eso y todos nos sembraban su parte para querer ser mejores y poder ganar. Pero quizá el que lo pudo hacer de mejor forma o el que halló esa receta fue Matías. Y la verdad, él nos hizo creer, hizo un grupo espectacular. Y mira lo que logramos. ¿Qué pensaste cuando llegó Matías y te lo presentaron como director técnico? ¿Cuál fue tu primer pensamiento? Al principio no creíamos en él, porque nosotros fuimos a defender a casa de Jorge Vergara la continuidad del Chepo de la Torre. O sea, Ándale. Todo el equipo fue a la casa de Jorge Vergara para defender al Chepo de la Torre. Déjalo, doctor, nomás. Déjalo. ¿Y cómo van a traer un extranjero que ni siquiera nos conoce? Nunca ha dirigido la liga. Eso fue lo que pasó. Y ya después no hay vuelta atrás. O sea, ya ¿se ponen de acuerdo como equipo? Sí, y pues dicen, es que muchas veces tienes que respaldar a tu entrenador. Dices, bueno, habíamos llegado a una semifinal con el Chepo. Y de pronto dices, pues tenemos que respaldarlo. O sea, al final nosotros también nos sentíamos culpables como jugadores por no darle los resultados a Chepo. Pero hay una directiva que dice, no hay vuelta atrás. Cambio de ¿Qué juego. les dijo Jorge Vergara? ¿Saben qué? Vayan, regrésense por donde se venían. escuchó casi, y así como que nos hizo desfilar en filita india para salir de su casa. La decisión está tomada. ¿Y por qué no querían a Almeida? Porque no sabíamos que, o pensábamos que en ese momento el equipo estaba pasando por momentos complicados y creíamos que no era la solución alguien que a lo mejor no conocía el fútbol mexicano, que no nos conocía a cada uno de los jugadores. A lo mejor los había visto 1 o 2 partidos, no sabíamos. Sí. Entonces decíamos, no es lo que requerimos ahora, que alguien venga a experimentar. Pero mira, eso es lo que aprendes Entonces también en la vida. llega él con un vestidor, con unos jugadores que no lo quieren. No que no lo quieren, No, sino más que bien incrédulos. Sí. Esa es la palabra, yo creo. A la expectativa. A la expectativa de ver qué va a pasar y a ver otra vez quién se va a ganar un lugar. Porque pues al final es así, cuando llega un entrenador a lo mejor tiene una idea, pero dice, yo lo voy a ver en el día a día y yo voy a ver quién va a ser el jugador que me va a servir. ¿Qué fue lo primero que te diste cuenta que hizo que el equipo lo aceptó? La verdad, la forma en que trabajaba de una manera intensa, él desde el primer momento puso reglas y siempre fue muy frontal con el jugador. O sea, yo al principio
Me acuerdo un partido, yo venía saliendo de como de una lesión y y él llega y al siguiente partido me pone a jugar, bueno no, me mete a la banca y me agarra y me dice, ¿Shair? Sí, Shair. Y ya, sí. Oye, ¿tú juegas de lateral? Y yo me le quedé viendo, le dije, no, soy central. Entonces yo en ese momento, imagínate mi cabeza, le dije, no, hombre, no sabe ni la ni siquiera posición. sabe ni qué pedo, ni de qué juego, cabrón. Sí. Le digo, pues si me quieres meter, méteme. Pues, ¿quién más juega de lateral? No, pues Israel Castro puede jugar de Israel y ya lo mete a él. Entonces yo estaba así, dije, no puede ser. No puede ser. De verdad yo decía, de ser titular o algo así, ahora a que este tipo piense que yo era lateral y todo. Dije, no. Pero bueno, se le empezaron a dar los resultados a Matías, empezó a conocer y siguió siendo frontal con el grupo. Siguió, obviamente, él llegó casi que a mitad de torneo, o los últimos partidos, y empezaron a hacer resultados un poquito más positivos. Entonces le empezamos a creer. Sus formas de trabajar eran muy intensas, que te ayudaba en un partido seguir siendo intenso y poder tener resultados. Entonces, él nos dio una gran lección de vida, que no hay que juzgar antes de conocer a la persona. Muchas veces juzgas y no sabes lo que las personas tienen para aportar. Oye, y se empieza a formar el grupo, se empieza a armar esta sinergia que yo llamo, yo recuerdo, digo, yo traté de en esta entrevista platicar un poco, o al final la parte de Chivas, porque yo le voy a las Chivas, o sea, yo soy fan de las Chivas, entonces traté de ser muy objetivo en cuanto a tu persona y a tu trayectoria, pero pues yo soy fan de Chivas, entonces conozco la historia detrás, ¿no? Lo que puedes ver como aficionado, el cómo rezaban, el cómo se integraban. Se veía un equipo integrado, se veía un Matías Almeida muy espiritual y lo empezaba a transmitir a los jugadores. Tú no eras capitán en Chivas. No, yo no era capitán. No eras capitán. Cuando faltaban los capitanes, sí, de pronto iba. Pero capitán en ese entonces era Omar Bravo. ¿Cómo te volviste capitán? Yo creo que el entrenador es el que va viendo cada entrenador, o sea, porque el equipo no lo selecciona, o al menos no me tocó que lo seleccionara. Siempre fue el entrenador el que veía a lo mejor una persona líder dentro de la cancha, o a lo mejor por sus actos, porque a veces tampoco el mejor jugador tiene que ser el capitán. Muchas veces dice, ay, es porque es el mejor jugador del equipo. No, la verdad es que no, es el que quizá tiene esa personalidad como para poder levantar a un equipo de una situación difícil. Ellos lo ven así. Entonces yo empiezo a ser capitán cuando Omar Bravo sale del equipo. Estaba todavía también Salcido, que Salcido también era un referente y que fue también una persona líder. Quizá él y yo tenemos personalidades diferentes, pero la verdad que nos llevamos bastante bien. Él era un tipo que era más tranquilo, más suave, y yo era un tipo más recio, quizá en esa cuestión, que trataba de mandar más, que intentaba siempre más por medio de palabras tratar de alzar al equipo, y él no, él era un jugador muy ecuánime, siempre lo fue así, y él demostraba obviamente con hechos en la cancha. Entonces, Salcido no necesitaba hablar mucho como para poder demostrar su liderazgo. Pero, a falta de Salcido también, o cuando también sale Salcido, pues yo me quedo ya como capitán fijo del equipo. ¿Qué significa ser capitán de Chivas? La verdad es que yo antes de tener el Gafet, yo era la misma persona, ¿eh? Yo trabajaba de la misma forma, pero sí te conlleva una responsabilidad de ejemplo, una responsabilidad de con tus compañeros que te crean, ¿no? Al saber o al tener un ejemplo de vida tanto dentro como fuera de la cancha. Para mí eso representa poder dar testimonio y un ejemplo a tus compañeros, que el día de mañana, si tú le quieres pedir a un compañero que te dé más, que diga, tienes razón, este tipo se mata en la cancha, este tipo tiene fuera de la cancha una vida tranquila, o a lo mejor un ejemplo de vida, a que si yo fuera un tipo que se la pasara quizá en la fiesta, o que en la cancha me diera flojera de pronto, o no ir con todo a un balón, o no defender a cada uno de los compañeros, quizá podrían, esa era mi manera de pensar, quizá el jugador podría pensar que le voy a hacer caso a este cabrón, si al final del día pues es uno más. Entonces, no por querer resaltar, eso es lo que quiero que quede claro, o sea, nunca quise resaltar de los demás, siempre quise que mi ejemplo pudiera ayudar y pudiera inspirar a los demás. Eso era lo que yo trataba de hacer siempre dentro de la cancha, pero para mí, en el momento de poner un Gafet, sí me representaba quizás esa responsabilidad de
de ser el primero que no se diera por vencido, de ser el primero que pudiera tener esa personalidad y esa cabeza fría dentro de una cancha para poder en su momento guiar a un equipo que está dentro de una cancha. Porque pasas momentos difíciles dentro de una cancha, frustraciones, resultados en contra. Entonces, tienes que ser el primero en reaccionar. Oye, amigo, un delantero típicamente sueña con meter un gol, ¿no? De último minuto, en un partido importante. El gol, el delantero va con el gol. ¿El defensa con qué sueña? Con que no te hagan gol, con darle soporte a tus compañeros. El saber de que, bueno, arriba puede pasar de todo, pero abajo te voy a defender a muerte. Yo soñaba siempre con tapar un balón hasta con la cara, con el pecho, con lo que fuera. Eran sueños que de repente se me venían a aventarme de cabeza con... No hay fotos, yo te vi, ¿no? Cuando yo veía, o sea, te aventabas con el físico. Eso era el sueño, ¿no? El poder ser la mejor defensa del torneo, el salvar un balón en la línea de gol. O sea, que ya vieran por perder y en eso, pum, el defensa te salvaba en la línea, ¿no? Con eso sueña. Y obviamente también ir a un tiro de esquina o ir a algo y poder marcar gol en una táctica fija. Con eso... De todos los goles que tú marcaste en tu carrera, ¿cuál es el favorito que tienes? Pues yo creo que con Chivas, el que le hago al Atlas en el último minuto era un clásico tapatío. Y al minuto 92 con 30 habían agregado 3 minutos. 3 minutos. Y era la última jugada del partido. Y recuerdo perfecto que yo le decía al Dedos, que era el Dedos López, que le dijo, tírala al punto penal. Y ahí la puso. Y llegué de atrás encarreradísimo. Íbamos 0-0 ese partido. Gol de último minuto. Y ahí la gente se levanta porque tú sabes lo que es un clásico tapatío. Sí. Que ahora está por vivirse ahora en estos cuartos de final. Y no, pues fue para mí lo máximo. La verdad que yo creo que es de los goles que más he disfrutado en mi carrera. ¿Tu favorito? ¿Te quedas con ese? O sea, y fíjate, me gusta cómo lo dices, que lo visualizaste, ¿no? Sí. Ponle el tiro final y te vienes encarrerado. Sí, no. Yo creo que sí es de los que más disfruté por la pasión que se vio en ese momento. También hubo uno contra América, pero yo con Cruz Azul. O sea, lo hago Moisés Muñoz en el Estadio Azteca. Chaco Jiménez entra y le gano a Arquibaldo Mosqueda y al Maza. Y también ese gol, pues... Fue importante. Sí, también fue importante. Y en el gol que le metiste al Atlas en los últimos minutos de la compensación, pues se prende el estadio. No, increíble. Yo todavía veo las imágenes y se me pone la piel chinita porque veo cómo la gente se levanta. Aparte de ese partido me había venido a ver mi papá. Entonces yo me acuerdo que voy corriendo y lo voy señalando así, voy al tiro de esquina y agarro el banderín y así como el comandante, ¿no? Sí, fue un partido especial. Es diferente jugar un partido cuando juegas en Chivas como jugador, no como afición, yo lo sé. ¿Sí se vibra diferente jugar con Atlas? ¿Un Chivas Atlas? Sí, porque al final toda la semana se habla de ese partido, ¿no? O sea, tiene mucha relevancia y más en la ciudad. Pues son 2 equipos en una sola ciudad. Entonces ya te habla el mesero, ya te habla el que te lava el coche, sí. Ya te habla... Todo el mundo te habla de ese partido. Inconscientemente uno dice, no, es lo mismo. No es lo mismo. El que le toca vivir esos partidos sabe que no es lo mismo, porque inconscientemente llevas todavía esa carga y que sabes que no lo puedes perder. O sea, y que sabes que esos partidos se tienen que jugar, pues ahora sí como le decimos nosotros, a muerte, dejar el alma, partirte la madre en esos partidos y sacar resultados que la gente va a festejar y que le va a echar carrilla en la oficina al otro día que llegue y que se va a hablar. Se habla de todo una semana antes y se habla una semana después. Esa es la verdad. Entonces es mucha euforia. Sí, es mucha euforia. En Guadalajara, ¿qué tiene más euforia? ¿Un Chivas Atlas o un partido Chivas América? Yo creo que en Guadalajara, que el Chivas Atlas, el clásico tapatío. La verdad, a pesar de que el clásico nacional quizá tiene más, es más, porque América también es un equipo que tiene demasiada afición. Entonces, a nivel nacional, pues siempre ven más ese juego. Pero aquí en Guadalajara, sin lugar a duda, el clásico tapatío mueve más. Más euforia. Oye, y ahora que estamos por vivir los cuartos de final, ¿quién crees que gane? Fíjate, hace ratito estaba platicando con Pulido. Estábamos ahí mandando un mensaje de cómo veíamos a los equipos, porque al final del día comentamos, nos acordamos de
de que nosotros precisamente cuando fuimos campeones fueron en cuartos de final que nos enfrentamos al Atlas. Yo fui a ver ese partido. Hoy vemos al Atlas, un Atlas fuerte, un Atlas más equilibrado. Pero si Chivas juega con la dinámica que jugó el último partido contra Pumas, e inclusive otro partido que no era de repechaje que jugó contra Pumas, que también le ganó, yo vi un equipo muy dinámico, que no se venía viendo durante todo el torneo. Yo no sé, algo bueno está haciendo este entrenador. Yo la verdad que no lo conozco a Cadena, pero el equipo se ve cómodo. O sea, se ven sueltos, se ven los jugadores, empiezan a paredear, te juegan a 2 toques, hasta taquito te hacen. O sea, la verdad que vienen jugando con esa dinámica. Eso le puede pesar mucho a Atlas, la verdad. Pero Atlas es un equipo que se ha parado muy bien y que durante el torneo lo demostró. O sea, tienen 2 jugadores también muy peligrosos al frente, que eso es lo que yo creo. Para mí, Chivas tiene jugadores bastante buenos, pero quizá no tiene tanta experiencia en la parte de atrás. El único de experiencia es Irán Mier, que es un jugadorazo, para mí es un gran defensa, pero él está tratando de cobijar a 2 jugadores más jóvenes que tienen un gran futuro, tanto el Chiquete le dicen, o se llama, o se apela, ya no sé, y Sepúlveda. Para mí son 2 centrales que tienen un gran futuro. Todo depende de su cabeza, ¿no? Si les va a dar, pero se van a topar a jugadores como un Furch, que es un jugador que tiene más experiencia y es letal en el área, y un Quiñones que ha tenido 2 temporadas increíbles. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Yo desearía obviamente que gane Chivas. Tengo amigos ahí y es una institución de la cual yo me enamoré por cómo me trataron, por su afición, por todo el rollo que me tocó vivir acá durante 6 años. Como futbolista, ¿le vas a un equipo? ¿Se vale decir? Sí, yo creo que de inicio es que me dicen, ¿a quién le vas? O sea, ¿te quedas con Cruz Azul, te quedas con Chivas? Es bien complicado decirte esos 2 porque pues de Cruz Azul fui casi toda la vida. O sea, ahí inicié. Ahí me dieron la oportunidad de debutar. Mi papá le iba de chico ahí. Entonces, ¿a quién le vas a Cruz Azul? Pero ahí te va. Vamos a ponerlo más fácil. Si estuviera la final Chivas Cruz Azul y te tuvieses que poner una camisa para ir al estadio, ¿qué camisa te pondrías? Creo que hay unas que venden en los tianguis que tienen mitad Cruz Azul y mitad Chivas, la verdad. No, la verdad es bien complicado, hermano. Te voy a decir, o sea, te repito, yo con Cruz Azul tengo una gratitud enorme y tengo un sentimiento que te digo que me recuerda a la niñez que mi papá me ponía a ver esos partidos. Sí. Pero luego está el otro lado, donde quizá gran parte de mi carrera y donde mejor me fue futbolísticamente fue en Chivas. Y que viví grandes cosas y que hay momentos que nunca se me van a olvidar y que te puedo decir que yo puedo apoyar a Chivas. Ahí sí me vería, como le llaman, muy chaquetero. O sea, me daría un gusto si gana Chivas, me daría un gusto si gana Cruz Azul. Y aunque me digan, chaquetero, es la verdad. O sea, ¿qué quieres que te diga una mentira? Pues no te voy a decir una mentira. Yo la verdad te voy a decir, mi sentimiento es ese. O sea, si gana Chivas me va a dar mucho gusto. Y si gana Cruz Azul también me va a dar mucho gusto. Como me dio gusto cuando Cruz Azul quedó campeón y ver a mi ahijado Chuy Corona y ver a Cata, que son 2 jugadores con los que conviví mucho más tiempo, que después de tanto tiempo, hablo de la perseverancia. Lo lograron. A veces me hubieran dicho no. O sea, imagínate que el Cata nunca hubiera sido campeón del fútbol mexicano cuando es un tipo que ha tenido una gran trayectoria. O sea, se me hubiera hecho injusto después de todas esas finales que le ha tocado vivir. Pero mira, gracias a Dios lo consiguieron y fue en base a perseverancia. A la ejecución. Oye, Yomar Bravo te dijo en alguna ocasión, si quedas campeón con Chivas, es otro boleto. No sabes el... Él me lo comentó. ¿Y sí fue cierto? Sí fue cierto, increíble. O sea, impresionante lo que movió Chivas al ser campeón. No sé, yo me acuerdo que, pues, obviamente el estadio, ¿no? O sea, la felicidad, ver a gente llorando, pero el después, el salir en el camioncito para ir hacia la Minerva, que ni siquiera pudimos llegar al lugar por el mar de gente que hubo, que nos quedamos trabados. O sea, era increíble ver la Minerva así llena, pero no nada más la Minerva, las calles aledañas. Ahí andaba yo en la Minerva gritando con Rafita, me fui con Alex a los tacos. Pues no, era increíble que todas las calles aledañas estaban llenas y por donde íbamos pasando la gente estaba afuera esperando que pasara ese camión. O sea, fue increíble. Nos pagaban cuentas, yo iba con mi familia a cenar y me pagaban las cuentas. Desgraciadamente cuando fui al súper no pasó eso, pero pues yo sí me iba al súper a ver si me pagaban la despensa. No, era increíble y la gratitud que tenía la gente hacia con uno. O sea, ahí te dabas cuenta y decías, wow. O sea, y cómo fuiste
la verdad, motivación para muchos chavos de que sí se puede, que sí lo voy a lograr ir para el mexicano, que eso es lo que siempre Jorge Vergara decía. Yo quiero que por medio de 11 mexicanos motiven a miles de mexicanos a que sí se puede. Qué fuerte. La verdad que sí. Es un tipo al que le aprendí muchísimo también. O sea, él, a pesar de que Matías fue también partícipe de todo eso, pero el primer soñador y el que tenía ese tema era Jorge Vergara. El que decía, 11 mexicanos pueden, y sí se puede, y como mexicano sí puede. Eso, la verdad que él te lo predicaba todos los días y bueno, al final cuando él logró que su equipo obtuviera ese fruto que él había sembrado durante tanto tiempo, pues también fue bonito ver al patrón ahí festejar, llorar, por haber logrado lo que él había querido. Muy emocionado. Demasiado emocionado. ¿Tú tenías buena relación con Vergara? Muy buena. Sí, hay una anécdota por ahí del tema de la moto, ¿no? Que te dijo, Sí. ¿cómo estuvo? Él llega a un entrenamiento. A mí siempre me gustaron las motos. Sí. O sea, yo... ¿Te gustaron o no te gustan? No, me gustan. La verdad que me gustan. Pero un día íbamos saliendo a entrenar y él llega en una moto. Nada más lo vimos llegar con su casquito que parecía como de hormiga atómica. con el color de las Chivas, blanco y rojo. Entonces me acuerdo que llega y se estaciona ahí al ladito de su palco. Y íbamos terminando de entrenar, yo con mis zapatos de fútbol, y le digo, patrón, le dije, qué bonita moto. Y ella me dice, ¿te gustan las motos o qué? Y yo le dije, sí. ¿Y sabes manejar? Le digo, pues sí aprendí a manejarla. Y ella me dice, a ver, vete a dar una vuelta. Y me acuerdo que siempre estaban con las personas de seguridad de él. Y le dice, a ver, sígalo. Y ella me prestó su casco. Y le dije, no, me voy a poner unos tenis. Y ella me dice, no. Así. Y después le digo, no, ¿sabes qué? Le digo, es que ahí está Néstor de la Torre. Le digo, él era el director deportivo. Le dije, me van a multar. Le dije, no, pues nosotros estaba prohibido andar en moto. Ok. Y por el tema de contrato, por si te caías, pues obviamente tú eres un activo del club, ¿no? Y si te lastimabas, pues imagínate. Entonces me dice, ¿quién es el dueño del equipo? Le dije, no, pues tú. Órale, súbete. Y así con zapatos. Y manda a ellos y me voy a dar una vuelta a toda la manzana de Verde Valle. Sí. Y regreso y lo primero que le pregunta, dice, ¿se le apagó? Le dijo, no se le apagó, así sabe andar. Me dice, muchacho cabrón, me dice, si somos campeones, te la regalo. Y yo le dije, ¿en serio? Sí, si somos campeones te la regalo. Y dije, no manches, entonces yo la tenía ahí, ¿no? Eso fue por ahí del 2015. Y me acuerdo que somos campeones en ese torneo contra León, de Copa. Sí. Y yo, wow, mi moto ya te... Dijo, no, de Copa no, de Liga. La que le pone la estrellita. No, tú no me dijiste eso. No, de Liga. Y así pasaba, y pasaron 2 años más. Y me acuerdo un día previo a la final contra Tigres, todavía volvimos a ser campeón contra Morelia, que Copa. fue... nosotros ese año de 2017 logramos ser campeones de Copa y campeones de Liga en el mismo torneo. Sí. Cosa que creo que nunca ha pasado. Entonces, previo a la partida de la final contra Tigres, él nos va y nos visita. Y ya cuando me voy a meter al vestidor me agarra. Y me dice, ¿sí te acuerdas que tú y yo tenemos algo ahí pendiente, no? Yo le dije, sí. Me dice, si mañana ganamos es tuya. Yo pensé que no se acordaba. Ya han pasado varios Imagínate, años. 2 años, claro. Sí. Y sí, literal. Quedamos campeones y cuando va subiendo al podio, me va y me abraza y lo primero que me dice, ya tienes tu moto, cabrón, no mames, felicidades, no sé qué. Y yo así, o sea, yo pues por la fuera ni me acordaba. Y es lo primero que él me dice. Termina todo el rollo, pues ya nosotros después de eso nos dejan libres para ir a nuestras vacaciones. Pero yo me tenía que reportar con la selección. Entonces yo me quedo una semana ahí en Guadalajara y me habla y me dice, Yair, ¿dónde estás? Y ya le digo, Jorge, pues estoy aquí en mi casa, tu casa. Y ya me dice, mándame la ubicación. ¿Qué vas a hacer? Le dije, no, pues estoy arreglando mis cosas. Le digo, ya me tengo que ir a reportar con la selección. Me dice, mándame tu ubicación. Eso ya. Y después, como los 30 minutos tarda en llegar, me hablan de la caseta. Me dice, no, oiga, viene un señor, pero viene como con 2 camionetas de seguridad. Sí. Y le dije, Jorge Vergara, ok, sí, que pase. Y ahí venía Jorge. Y va y se estaciona, me deja la moto aquí. Obviamente yo lo estoy esperando. Sí. Se baja, se quita el casco, se baja un guardaespaldas de él con los papeles.
Y me dice, ten, lo prometido es deuda. Y ya yo me quedé así como le dije, no manches, Jorge. Le dije, yo la verdad es que lo prometido es deuda. Yo soy hombre de palabra. Y ya platicamos como 5 minutos más de que me deseaba todo el éxito en la selección y todo el rollo. Y ya, agarró y se subió a la camioneta con todos. Bueno, traían 2 camionetas y se fue. Y así fue la historia con él. La verdad, me dijo, nada más cuídate. Esto va en contra de lo que tenemos que hacer. Pero un día nos salimos a rodar, recuerdo que me decía. Y sí, un día fuimos a comer al Hueso, un restaurante que le gustaba ahí por López Cotilla. Y en las motos. En las motos. Sí, porque pues un jugador arriba de una moto es... Y pasé y él sacó otra moto que él tenía y nos fuimos. La verdad, o sea, y él eran cosas que se van a quedar por siempre, la verdad. Es un tipo al que yo respetaba mucho, admiraba demasiado. Y él me preguntaba, una vez fui a comer a su casa, me marcaba para preguntarme que cómo estaba el equipo y todo eso, porque yo era capitán. Y recuerdo perfecto que me dice, ¿qué quieres hacer? ¿Cuánto tiempo piensas jugar? Le dije, pues yo quisiera retirarme aquí en Chivas. Le dije, la verdad estoy enamorado del club. La gente, le dije, me ha tratado de espectacular y me gustaría quedarme aquí. Quisiera volver a ser campeón. Pero me dice, ¿pero qué quieres hacer después? ¿Vas a ser entrenador? ¿Qué? Le dije, si tú me lo permites, quiero pegarme contigo 1 año y aprenderte la manera de hacer negocio. Y se me queda como que se empieza a reír. No, nunca se esperó que yo le fuera a dar esa respuesta. Y le dije, si no me tienes que pagar, no me pagues ni un peso. Yo te quiero aprender. ¿Cómo hacer negocio? ¿Cómo hacer negocio? Y me dice, pues a ver si es cierto. Y ya, así quedó dentro de las pláticas que llegamos a tener. Y la verdad, por eso yo al señor le tengo un cariño muy especial y me dolió muchísimo cuando supe pues, que falleció. Pero fue un tipo al cual yo lo tengo muy, muy, muy arriba y le aprendí muchas cosas. Digo, desgraciadamente no pasó lo que yo hubiera querido, el poder estar y aprenderle un poco más, pero bueno, igual me quedo con sus enseñanzas y sus maneras de pensar que la verdad también me ayudaron mucho. Oye, ¿y por qué se te ocurrió? De hecho, es un tema que yo te respeto y lo he platicado con varios amigos, que estás manejando varios proyectos, temas inmobiliarios, la empresa de drones y varias cosas que estás haciendo ahora como empresario, que yo veo que a los futbolistas no les da para esa parte de no saben hacer como esa transición. Él te dijo, ¿qué te gustaría? Y tú le dijiste, aprenderte a ti a hacer negocios. ¿De dónde viene esa parte si digamos que no traes esa formación de querer hacer negocios? ¿Por qué? Porque pues sabía que al final del día el fútbol se iba a acabar. Y lo vi durante toda la experiencia que tú tienes como jugador, ves pasar a miles de jugadores. Y ves jugadores que cobraban arriba de $1 millón y que decías, en un principio, pues ¿cómo te acabas $1 millón? La verdad, o sea, eran cantidades fuertes y otros $1,5 millones y cantidades, la verdad, que un futbolista puede lograr a ganar conforme a su trayectoria. Sí. Y que después yo ya los veía y me hablaban para pedirme $5,000, $10,000 y yo decía, pues ¿qué hiciste, cabrón? Entonces ahí yo entraba. Son futbolistas de ganar reflexión. $1,5 millones, ya no traía $5,000. No traía $5,000, cabrón. Sí, nos escucha que, por ejemplo, aquí en lugares en Guadalajara, los famosos mercenarios, ¿no? Yo, por respeto al podcast y a la persona, gente que jugó en primera, que fue famoso, que está cobrando $1,000 por un partido. Exactamente. O sea, que digo, si lo hace por diversión no está mal. Claro. Y digo, si le das por diversión y se lo van a dar, pues qué bueno. Sí. La verdad, o sea, pero sí, que no sean dependientes de eso. Sí. Entonces yo sabía y decía, no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso y mira que durante todo este tiempo del fútbol hay 1,000 gente que se te acerca para hacer negocios, ¿no? Y desgraciadamente a veces confías en gente. A mí me tocó un golpe bien fuerte, pero fuerte, un fraude fuerte donde yo gran parte de mi patrimonio, millones de pesos perdiste. Millones de pesos, la verdad, y que me doy topes. Y esa vez me acuerdo que yo caminaba por mi cuarto agarrándome la cabeza de que no lo creía. O sea, porque aparte no dijeras, bueno, fue el típico futbolista menso, quizá, porque a veces te ven como menso, como dices, nada más sabe patear un balón. Y me di cuenta que, o sea, habían sido abogados, arquitectos, contadores, fiscalistas. Fue un fraude maquinado súper bien hecho, que hoy en día pues el tipo está pagando en la cárcel, ¿no? Pero pues
tu dinero, ¿dónde regresa? O sea, no hay vuelta atrás. ¿Y qué haces? O sea, pues ya está pagando, pero pues no está recibiendo ni siquiera nada. No, fueron golpes bien fuertes, la verdad, porque yo decía mi patrimonio. ¿Por qué? Porque yo te regresas a la historia atrás, todo lo que me costó lavar alfombras, vender raspados, todo eso, y que dijeras que un tipo que en un segundo te lo quiera quitar es increíble. O sea, entonces aprendí muchísimo. Aprendí, imagínate, con base a golpes es desgraciadamente como a veces la gente aprende, ¿no? Y entonces aprendí esa parte de que yo tenía que hacerme responsable de las cosas que yo quería hacer y que yo tenía que tener en mis manos las cosas que quisiera hacer. Entonces, por eso quería aprenderle a Jorge. Cuando yo le digo eso me pasó en el 2017, 2018. Sí. Y yo cuando hablo precisamente con Jorge fue precisamente antes de su muerte. O sea, cuando yo hablaba eso con él, ya me había pasado ese tema. Entonces yo quería aprender. Quiero aprender. O sea, yo no quiero que me vuelvan a ver la cara. Y eso empecé a ver qué onda. Entonces empecé a experimentar con cosas donde yo pudiera tener quizá el control. O de gente que tuviera literal mucha confianza, como mis hermanos. Yo abrí también una cadena de barberías. Gracias a Dios ahí tenemos 5 barberías con opción de hacer una sexta ahorita. Y que yo ese trabajo también lo hice para poder ayudar a mi familia. O sea, yo no nada más estaba en el fútbol como para ver. Yo quería, primer punto, honrar a mi padre y a mi madre. Sí. Que eso era lo primero que quería hacer. Que era el objetivo principal. Y después poder ayudar a mis hermanos en todo lo demás, ayudar a mi familia. Y creo que gracias a Dios me dio me abrió esas puertas para poderlo lograr. O sea, también no iba más a quiero tener esto, quiero tener lo otro, quiero esto. No, iba a un tema más quizá de poder bendecir a mi familia. Y gracias a Dios me abrió esas puertas para poderlo hacer. Entonces empecé a emprender primero por el tema de las barberías. Y fue algo que yo sabía, que dije, no, quería idear las formas de cómo hacerlo. Y una de ellas era poder ayudar a mis hermanos. Sí. Y en lugar de tenerles un salario, darles acciones para que ellos pudieran hacer crecer también ese tema. Digo, al final, yo fungía como imagen de la empresa, porque pues al final, pues el fútbol te da eso, ¿no? Ser figura quizá pública y que mucha gente te vea. Entonces, eso es como empezamos. Ellos empezaron a organizar. Como cualquier empresa, empezamos a organizar el tema de recursos humanos, proveedores, todo eso. Y fue agarrando forma al hecho de que ahorita pues ya van funcionando solas y que gracias a Dios me permitió que mis hermanos pudieran tener un mejor ingreso, que pudieran ser accionistas o puedan ser dueños de una marca. Que eso también está padre, ¿no? El ver que no nada más tú, de tus 5 hermanos, quizás es el que creció y los demás se quedaron así como que viendo al hermano, ¿no? Sí. Sino que trataba de salpicar. Todos salimos juntos. Exactamente, sí. Oye, yo te veo, y mucha gente me lo ha dicho, he convivido contigo en algunas partes, te veo humilde, te veo honesto, te veo sencillo y te veo bien. Y vi muchos futbolistas cómo se transformaron en sentirse, reventar coches y hacer locuras, ¿no? Con todo respeto. ¿Cómo le haces tú para cuando fuiste y ahora con la trayectoria que tienes, figura pública, para mantenerte no mamón? ¿Qué haces? ¿O de dónde viene ese tema? Yo no lo veo difícil. Digo, a pesar de que a lo mejor vengo de no tener así mucho y de pronto quizá al futbolista sí le puede cambiar esa parte de no tener nada y de repente ¡pum!, te aparece todo y dices, ¿qué hago? Coches, mujeres, fiesta, qué sé yo. La verdad es que yo creo que los valores tienen mucho que ver con lo que mis padres me enseñaron y que mis padres pues no, al final no abandonaron, ¿no? Y han estado ahí todos los días pendientes de mi carrera, todos los días pendientes de mi vida personal, de saber que tengo que seguir siendo en esa parte humilde y que pues nunca me pasó como por cambiar el tema de mi personalidad. Sé perfectamente de dónde vengo, sé los valores que me inculcaron mis padres. Nunca me olvido de eso, ¿no? De ellos y al final del día yo sé que sigo siendo una persona normal, a pesar de que el fútbol te pueda dar quizá esos reflectores. A ver, fuera del fútbol sigo siendo una persona, al igual que tú, al igual que el barrendero que tenemos afuera, al igual que la persona que está lavando unos cristales. Digo, siguen siendo personas, quizá con puestos diferentes, pero nunca me movió el tema de la fama. ¿Por qué? Porque yo no dije, quiero ser famoso. Si en algún momento a lo mejor de chavito que estás, pues obviamente no eres tan maduro, pues dices, ay, qué padre que le están pidiendo fotos y todo. No te voy a decir que no se siente bonito. Se siente bonito que puedas ser reconocido quizá por una persona y más porque sabes todo lo que te costó.
Entonces, digo, es padre poder ser inspiración para la demás gente. Pero nunca me movió ese tema de la fama de yo quiero ser para que la gente me vea aquí, que cómo camino. ¿No? Y si el día hablas de coches, te digo, yo cuando vendía raspados y veía que salían en un Jetta con rines grandes, era wow. Ahora imagínate, yo decía, yo quiero tener un coche así, porque nunca lo había tenido. Entonces, tampoco es malo el poder disfrutar de las cosas, ¿no? El tema es que esas cosas materiales no muevan tus valores. Eso es lo que yo siempre he pensado, ¿no? O sea, si es algo para disfrutar y tú sientes que te vas a sentir quizá bien, yo siempre te digo, haz cosas que te hagan sentir bien. Esa es la realidad. Sin que sobrepase, obviamente, digo, lo material al final se queda en material. Correcto. Llegaste sin nada, te vas sin nada. Es correcto. Entonces al final del día es esa cuestión. Simplemente son disfrutar momentos que a lo mejor dices, me esforcé porque quería ese y era un objetivo tenerlo, lo cumpliste, pero eso no te da la felicidad. Simplemente vas cumpliendo sueños. ¿Qué es la felicidad para mí? Tu familia, el estar bien, el no sentir necesidad o que la felicidad te dé el tener un gran auto, una casa enorme. Muchas veces a veces lo confundimos con eso. ¿Por qué? Pues te llega una enfermedad y eso no te sirve para absolutamente nada, ni aunque tuvieras avión. Entonces, al final es eso, es poder ser tú, el poder ser ejemplo también para los demás. O sea, y sentirte bien, sentirte pleno. O sea, hay momentos, no toda mi vida me he sentido así, ¿eh? O sea, yo creo que todas las personas pasan por ese proceso. El proceso de duelos diferentes, de no saber si eres útil, de saber si lo vas a lograr o no. Porque tu cabeza, yo creo que es el peor enemigo también, o el mejor aliado de uno. ¿Por qué el peor enemigo? Porque te llegan diablitos a la cabeza, o te llegan cosas que quizá escuchas en algún momento y se te quedan en tu inconsciente y de pronto dices, no vas a poder. ¿Cómo crees? No vas a llegar. No, esto no. O puede ser tu mejor aliado, que la cabeza es la que te diga, papá. Y puedes. Claro que puedes. O sea, si él pudo, ¿qué diferencia tiene él a ti? O sea, la única diferencia es su actitud y obviamente la manera de pensar. Yo siempre tengo un dicho que dice, tu actitud define tu altitud. Para mí siempre ha sido ahora sí que como una base que llevo en mi vida. Si tu actitud es buena y a pesar de las circunstancias, si tu actitud sigue siendo positiva, si tu actitud sigue siendo de perseverancia, de vamos para adelante, va a llegar un momento que tu actitud va a ser reflejada en base a eso. Entonces, tenía pensado preguntarte, y lo hablábamos en Tequila, ¿por qué te escogieron como capitán? ¿O por qué te pusieron el apodo del comandante? Pero creo que la respuesta la acabas de dar con la explicación que diste. Lo que se ve no se pregunta, ¿no? Dijo alguien, en paz descansa, ¿no? Yair, te quisiera hacer una última pregunta. ¿Qué es para ti quedar campeón con Chivas? ¿Qué significó? Híjole, fue un sueño y un objetivo que me había trazado, pero fue un fruto de todo lo que había sembrado años atrás, porque yo no había sido campeón de liga y obviamente mi sueño era ser campeón de liga, ¿no? Es como el premio a todo el esfuerzo que has venido arrastrando. O sea, el poder escuchar ese silbatazo final y saberte campeón, la verdad para mí fue un premio a todo el esfuerzo que vienes haciendo. A veces, muchas veces dice, no nada más la gente aplaude las cosas que has hecho, sino te tienes que aplaudir tú, caray. Te tienes que aplaudir tú todas las cosas que pasaste, las hambres que pasaste, el subirte a un camión, el subirte al metro, el despertarte muy temprano para alcanzar a llegar, a pesar de no dormir bien, estar de pie en un entrenamiento que es de alto rendimiento, el pasar hasta enfermedades solos, porque es lo que pasa. O sea, es todo eso, todo lo que aguantaste y todo lo que te fuiste forjando durante ese proceso para poder llegar a ser campeón. Es un premio y a veces es inexplicable podértelo decir con palabras. Simplemente la piel se te eriza, y es poder decir gracias, Dios, por haberme permitido saber lo que se siente ser campeón. La verdad es que hay una frase que me decía mi papá
y que es muy cierta. Dios no te da las cosas hasta que no estás preparado para recibirlas. Y así fue. O sea, Él sabe en qué momento te lo da. Muchas veces lo cuestionamos. Siempre cuando las cosas van mal es cuando somos los primeros en cuestionarlas, y yo no te digo que no lo haga, lo he hecho, por eso te lo digo. Lo he hecho y le digo, Dios, ¿pero por qué? Si ya me pasó esto y esto y esto, o sea, ¿qué onda? Entonces al final te tienes que entender de que Él tiene un proceso para ti y que tiene, obviamente a lo mejor grandes cosas, pero primero tienes que pasar por esa parte. O sea, por todos esos obstáculos. Exactamente, porque si no, imagínate, ¿de qué te sabría llegar a un lado sin haber tenido, o sea, por la fácil? O sea, no valorarías todas estas cosas. Hoy en día yo valoro la oportunidad que me dio de haber pasado por todos estos obstáculos. O sea, yo los valoro. En el momento a lo mejor decía, ¿qué fregados voy a estar valorando esto? Pues y aparte estás chico, a veces estás inmaduro, y a veces uno quiere quizá tener la salida más rápida. O sea, yo siempre lo que me decían en algunas entrevistas, oye, pero ¿por qué no esto? Le dije, a ver, me gustaría tener la varita mágica o ir a la farmacia y comprarme la medicina perfecta para poder trascender o para poder llegar a mi objetivo. Le dije, no la hay. Es el trabajo, es la perseverancia, es la consistencia, es la disciplina para poder llegar a donde quieres estar. Entonces, es mi experiencia de vida, ¿no? Yo me di cuenta que después de tantos rechazos que de todas maneras había tenido, jamás dejé de soñar. Jamás dije, hasta aquí. Dije, no, le daba la vuelta al obstáculo o lo saltaba. O sea, a veces le daba la vuelta y me tardaba un poco más de tiempo. Y a veces encontraba un camino y lo saltaba y a lo mejor era un poco más rápido. Pero siempre tienes que ir encontrando las formas. Si me hubiera quedado ahí abajo tirado, llorando y pidiendo, pues es que pues la vida fue injusta conmigo, no tuve suerte, no tuve palancas, pues ahí hubiera quedado mi sueño, ¿no? Ahí estaría. Ahí estaría, no sé qué hubiera sido mi vida, a lo mejor estaría haciendo otras cosas, ¿no? O sea, no sé si me hubiera dedicado al estudio, no sé si hubiera acabado mis estudios, pero no. O tendrías una empresa de alfombras, limpiando alfombras, no lo sé. Quizá, o sea, la verdad es que no lo sé. Pero bueno, ahora lo que sí sé es que quiero seguir ayudando a la gente, que quiero seguir siendo quizá ejemplo e inspiración hacia la demás gente. Digo, pero solamente Dios sabe en qué momento me puede poner o en qué parte me puede acomodar para poder ser. Los tiempos de Dios son perfectos. Son perfectos. Pues mira, ahorita que mencionaste a Dios, yo le agradezco a Dios que me dio la oportunidad de tener esta entrevista, este espacio. Te agradezco a ti por tu tiempo, por tu sinergia, por compartir tu historia, tu trayectoria, temas de mentalidad, muchas cosas que creo que va a disfrutar mucho la gente. Alguien que de pura casualidad no te conozca, no sepa de fútbol, y quiera saber un poco más de ti, lo que estás haciendo ahora, ¿cómo apareces en tus redes sociales? Como Jair Pereira 16, o Jair Pereira Oficial, así lo puse. Y bueno, ahí comparto a veces un poco de mi vida. La verdad que en redes sociales a veces no soy tan activo, sí. Pero de pronto sí quisiera poder ayudar y poder compartir quizá algo que pueda inspirar y motivar. Hoy en día el tema digital vemos que puede ser de gran ayuda para mucha gente, para otra o te hunde o te saca para arriba, pero la verdad es que hay que saber qué giro que se le puede dar a ese tema. De pronto quizá te digo, soy reservado en algunas cosas, como con mis hijos, en esa cuestión de que a veces no los publico tanto, no publico tanto de mi vida, pero sí, a lo mejor estos espacios como el podcast pueden saber un poco más de mí, pero bueno, ahí están mis redes sociales, Jair Pereira 16, ahí de pronto enseñamos algunas de las cosas que hago en el día a día, y bueno, la verdad agradecerte también este espacio, también fue un placer poder compartir contigo ciertas cosas. Hay muchas cosas que se quedan a lo mejor ahí que se pueden seguir platicando, ya después veremos si tenemos otra segunda y tercera parte. Exactamente, ahora vendrá el tema empresarial o algo de lo que se pueda platicar. Pero fue un placer poder estar contigo, compartirle a la gente que te escucha y bueno, aquí estamos para servirte. Listo. Nos vemos en el siguiente episodio. Saludos. La unión hace la fuerza, con trabajo y con sinergia. Nuestra filosofía es buscar el bien común, que nada nos detenga. Logremos nuestras metas para seguir creciendo. Solo faltas tú, uno más.
más 1, 3,